Quiero saludar a todos, buenos días, eh, buenas tardes ya, buenas tardes justo. Tenemos la posibilidad de una semana más reunirnos, alabar a Dios, reconocer su grandeza y también escuchar su palabra que Él ha estado anunciando desde el principio, siempre. Y es lo que hemos estado viendo en esta serie de Génesis, cómo Dios ha cuidado de su creación, cómo Dios manifiesta su amor, su perfección y sus planes en la obra de la creación, pero también en la obra de la redención. Y ya estamos en el capítulo 7, como hemos estado mencionando. Vamos a ver una segunda patita del mensaje que nos habla sobre el diluvio, que de alguna manera ya comenzó la semana pasada cuando el presbítero Fernán nos traía el mensaje. Antes de seguir, quiero que podamos hacer una lectura detenida del pasaje completo. Vamos a leer el pasaje que es el capítulo 7 de Génesis, y lo que les voy a pedir es que los que puedan abran sus Biblias, no solamente lo sigan por acá, sino que tengan sus Biblias abiertas y vayan siguiendo el pasaje. Bien, vamos a leer entonces Génesis capítulo 7. Déjenme hacer algo que me toca hacer cada semana aquí, que es minimizar una ventanita para poder ver el texto como corresponde en grande. Aún así me molesta un poco esto. Ahí sí. Ya. Bueno, voy a leer entonces el pasaje de hoy, capítulo 7 de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Japet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Y y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que había tenido aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra,
y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Amigos, vimos la semana pasada que 100 años estuvo Noé aproximadamente preparando el arca. 100 años antes había Dios hablado con él y le dijo, como vimos en el capítulo 6, sus planes. ¿Cuáles eran? Que él estaba ya harto de la maldad del hombre y que toda la creación se había corrompido y que él venía a destruir todavía, pero que él mostraría su gracia a Noé y que él y su familia tendrían que entrar en esta arca. 100 años pasaron de eso. 100 años donde muchas cosas ocurrieron. 100 años donde probablemente hubo preparativos, planificación, buscar todos los elementos para construir el arca, empezar a recibir vecinos y gente alrededor que miraba esta cosa loca que estaba haciendo Noé, construyendo un tremendo barco enorme, 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 enorme. Vimos las dimensiones la semana pasada. Construyendo este tremendo barco en medio de probablemente tierra, lejos de la costa. ¿Y para qué? No tenemos claridad si había lluvia o no antes, pero lo más probable es que no haya habido lluvia, o definitivamente no, como iba a caer en ese tiempo. 100 años entonces de escuchar a los vecinos burlarse, 100 años de dar testimonio de lo que era su esperanza, y sin embargo, aparentemente con un silencio de Dios. Yo creo que muchos de nosotros muchas veces nos podemos sentir así. Sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios al tomar una decisión u otra, pero en el camino sentimos que no escuchamos la voz de Dios, que no escuchamos la voz de Dios. Sin embargo, 100 años después, Dios habla de nuevo con Noé. 100 años que para nosotros es toda una vida, y para él fue una porción importante de su vida, 100 años. Noé vuelve a escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice, ha llegado la hora, ha llegado la hora. A pesar de el aparente silencio, él nunca dejó de estar con Noé. Y es lo que vamos a estar viendo ahora justamente. Cómo Dios, en todo el caminar de Noé, él siempre mostró su gracia. Él siempre mostró su gracia. En medio de entonces un periodo en que la creación, la humanidad estaba pasando por gran juicio, ¿qué es lo que hace Dios con su escogido? Le muestra gran gracia, grande gracia. Y esto es lo primero que vamos a ver hoy entonces. ¿Cómo es que Él le muestra su gracia al encontrar lo justo? ¿Cómo es que Él le muestra su gracia al ordenarle cumplir su voluntad? ¿Y cómo le muestra su gracia al revelarle su voluntad? Y después vamos a ver cómo, en medio de una relación de gran gracia, Noé obedece y Dios es fiel y cumple su palabra. Entonces vamos a ver después cómo es que Noé es obediente y vamos a ver cómo todo lo que ocurre en este capítulo, que probablemente ustedes dijeron, oye, me están repitiendo mucha información aquí, está claramente mostrando cómo paso a paso Dios hace su voluntad. Bien, entonces vamos a ver eso. La gracia de Dios actuando en la vida de Noé y de sus escogidos. Y vamos a ver cómo eso puede impactar también nuestra vida hoy. Creo que la Escritura nos da mucha claridad para poder ver eso. Y comencemos. Yo les decía, en medio de un gran juicio que hemos visto por semanas, desde que estábamos en el capítulo 3 y veíamos cómo la caída había impactado profundamente al ser humano, muriendo, muriendo espiritualmente, muriendo también a tener una cosmovisión donde Dios está en el centro, como poco a poco el hombre se fue degradando en todos los ámbitos, llegando al punto en que ya no había colmado el vaso de la ira de Dios. Y el pueblo, el ser humano,
y va a ser borrado de la tierra. Sin embargo, en el capítulo 7, en el versículo 1, nos menciona que él recibe gracia. Y eso es lo que podemos ver en los primeros 5 versículos. Vamos a poner nuestro foco en estos versículos primeramente para ver entonces cómo es que Dios muestra su gracia a Noé, su escogido, en este periodo de gran juicio. Miren el versículo número 1. Dijo luego Jehová a Noé. Y ahí yo les decía, la última vez que había hablado, dio la orden del arca y ahora estaba ahí a puertas de que ocurriera el diluvio. Y Dios habla nuevamente con Noé. El mismo relato nos da a entender, esto no es algo que ha parado. La gracia de Dios ha estado con él constantemente. Y las palabras que Jehová le dice a Noé son las siguientes. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ustedes no saben, amigos, han pasado 10 generaciones desde Adán, 10 generaciones desde nuestro primer padre, el más antiguo de nosotros, el que había conocido la perfección, una relación de paz con Dios, había pecado. En estas 10 generaciones, nadie ha sido encontrado justo además de Noé. Digamos, en la generación de Noé, nadie más de la descendencia de estas 10 generaciones había sido encontrado justo. La verdad es que eso, si ustedes ven el texto en hebreo, lo que nosotros vemos aquí es que le dice eso, frente a mi rostro no vi otro justo. No vi otro justo en esta generación, frente a mi rostro. Dios le está diciendo a Noé y está reconociendo la justicia de Noé delante de él. Pero ya vimos en el capítulo 6, versículo 8, que Dios otorgó de su gracia, o Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y es ese hecho. Porque cuando pensamos en esos 100 años, por ejemplo, en su generación no había ni un otro justo. Significa que en estos 100 años él fue obediente a la palabra del Señor. Él fue obediente a la promesa. Significa que cuando Noé hizo los planos del arca, los hizo según la instrucción de Dios. Y cuando él necesitó las maderas y todos los materiales, fue y lo hizo diligentemente. Y en todo este tiempo él adoró a Dios de la manera en que su antepasado eh, Abel adoró, no como Caín lo hizo, sino como Abel, con lo mejor, con un corazón entregado al Señor. Significa que cuando Noé eh, veía la ley de Dios, las ordenanzas que Dios le daba, la voz de Dios, él no había sido ni como su padre Adán, que transgredió la ley de Dios, ni fue como su madre Eva, que agregó a la ley de Dios. Él había sido justo, él obedeció. Él fue intachable en su generación. Pero eso solo es posible porque el Señor lo sustentó, porque Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Significa que entonces cada vez que él daba un paso de obediencia, era Dios que estaba trabajando en su vida y poniendo en él tanto el querer como el hacer. Significa que Dios sustentó a Noé en todo este proceso. Lo ayudó no solamente en las cosas técnicas, que cuando hablamos de un arca puede ser que lo destaquemos, también en los intentos de su corazón o en el arrepentimiento cuando pecaba. Como hemos visto en la liturgia, Dios da de su gracia abundantemente a aquellos que se arrepienten. Y ahí pasa algo muy especial, que Dios trata a sus escogidos de una manera muy, muy especial. Dios premia a sus escogidos por la obediencia. Sin embargo, Él fue el único que hizo capaz de que todos sus escogidos pudiesen andar en sus caminos. Él es el buen Padre que cuida de nosotros, que nos guía, nos capacita, pero a la vez dice, bien, siervo fiel, y nos felicita cuando hacemos su voluntad. Y esa es la historia del pueblo de Dios. Es la historia de Noé, es la historia de Abraham, es la historia de Israel. Cuando Israel se iba lejos de la voluntad de Dios, entonces Dios, en amor, lo corregía.
corregía a su pueblo, pero cuando Israel se mantenía fiel, él premiaba a Israel con una vida en paz, en tranquilidad. Pero eso era porque Dios guió a Israel y porque Israel estaba en su pacto. ¿Pueden ver la mano de Dios en estos 100 años de la vida de Noé? ¿Y puedes ver la mano de Dios en tu vida? Cuando has tenido trabajo, cuando has tenido alimento en tu mesa, cuando ha habido salud, es la mano de Dios. Cuando estás pasando dificultades, que puedas mantenerte en fidelidad a Él, es la mano de Dios. Él está contigo, al igual como ha estado con sus escogidos desde el principio. Él muestra su gracia. Y Él lo hace, entonces, por lo menos de tres formas veo yo en estos versículos. La primera es la que ya les dije. Él otorga su gracia y luego Él eh, bendice por medio de esa gracia y de esa capacitación y cuidado a sus escogidos. Pero también lo que nosotros vemos en el versículo 2 y 3, los versículos 2 y 3. Él también da a conocer su voluntad para obediencia. Y en esa obediencia, Él está mostrando, o en esta ordenanza de obedecer, Él está mostrando su gracia. Es para nuestro bien. Miren lo que dice los versículos 2 y 3. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Aquí lo que me resulta interesante y lo que yo quiero que ustedes tengan de estos versículos es cómo Dios está permitiendo que la relación con el hombre que sobreviva luego del diluvio, por las generaciones, tenga sustento tanto físico como espiritual, para que, eh, para que los descendientes de Noé puedan entonces sobrellevar lo que va a ser recomenzar luego del diluvio, pero no solamente en sustento de los animales y el sustento de alimentos, también su sustento espiritual. Hay una información que tal vez a nosotros nos parece curiosa que está acá. Nos habla de animales limpios y animales que no son limpios. La verdad es que eso es algo que nosotros podemos ver también en el libro de Levítico y podemos ver en el libro de Deuteronomio, cuando el pueblo tenía la obligación de comer solo algunos animales y sobre esos animales también podía sacrificar a Dios. Pero Dios nos está mostrando aquí que eso fue algo que Él mostró siempre. Dios siempre hizo la distinción de cómo Él quería ser adorado y cómo Él se quería relacionar con el hombre. De igual manera como entendemos al mirar el pasaje de Génesis 4 al principio, que había una manera que había sido enseñada a Adán y sus hijos de cómo ellos debían adorar, aquí nosotros vemos que Dios está promoviendo una adoración que es agradable a Él. ¿Por qué? Porque estos animales, que eran con los que Él quería ser adorado, que se sacrificaran a Él da un número mayor para que haya una mayor prole, haya más de estos animales y entonces ellos puedan tanto comer como también adorar a Dios. Si se fijan también, en estos versículos tenemos un destaque muy claro a macho y hembra, y sale unas 10 veces en este capítulo. No solamente en estos textos, estos dos versículos, pero en lo que continúa. Es interesante porque justamente, como yo les destaco en el versículo 3, el propósito de esto tiene que ver con conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y esto no solamente pasa con los animales, de el hombre también. Todos entran de dos en dos. Todos entran hombre y mujer. ¿Para qué? Para preservar la vida y la especie en la faz de la tierra. Esa es la manera en que Dios quería que el hombre se relacionara entre sí, en pareja. Y esa es la manera en que Dios bendice también, en relaciones que son según su voluntad, según su voluntad. Entonces, no relaciones de tipo homosexual, sino heterosexual. Y no solamente así, sino que dentro de su voluntad. Ahí es donde hay bendición. Ahí es donde hay bendición por parte de Dios. Nosotros vemos aquí entonces que Dios está ordenando, pero es para mostrar su gracia, porque el hombre va a poder crecer en número,
va a poder tener sustento. ¿Ustedes se imaginan lo que es sembrar luego de tener un barrial en todo el mundo? Luego del diluvio, imagínense el barrial que había. Y Dios, como siempre, pensando en todo, otorga animales para que el hombre pueda comer. Cuando nosotros vemos lo que pasa más adelante, luego de que el diluvio pasa, es que nosotros recibimos la primera ordenanza o la primera evidencia de que el hombre comía carne. Antes de eso, no sabemos si no comía carne. Sabemos que comían de todos los árboles que había en el jardín. Pero ahí es la primera vez que se nos dice, de estos animales puedes comer. ¿Y qué hace Dios? Otorga entonces sustento al hombre. Sustento para crecer en número, sustento para alimentarse, pero también sustento para la adoración. Porque como dice Jesús, como dice Deuteronomio 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Jehová. Así que en la obediencia también está su gracia. Gracias, Señor, por eso. Cuando veas que Dios te está llamando a obediencia en algo, te parece difícil, recuerda, recuerda. Cuando Dios llama a la obediencia, Dios está mostrando su gracia. No solamente en ir, en recordártelo por su palabra, que debes andar en sus caminos, sino porque esa obediencia es bendición para ti, es lo mejor para ti. Es el lugar donde nosotros podemos estar en paz, donde hay sustento para nosotros, crecimiento. Es el lugar, es el ambiente para que el pueblo de Dios realmente pueda adorarlo a Él. Y como dice nuestra confesión, en el Catecismo Menor, ¿cuál es el fin del hombre? Adorar a Dios y gozarse en Él para siempre. Es ese, no es otro. Entonces, en las ordenanzas de Dios, en los preceptos de Dios, en todas las órdenes que nos da, cuando tú ves la ley o cuando tú ves eh, las epístolas, ahí hay para ti y para mí gracia del Señor para conducir nuestra vida. Así que replanteémonos la manera en que nosotros vemos la obediencia. Además de eso, veámosla cuando nos sentimos más débiles, como un lugar para poder asirnos, como un lugar para poder afirmarnos. La voluntad del Señor, eso es para nosotros. Una roca firme en la que podemos caminar. La manera en que nosotros podemos conocer su voluntad y la manera en que nosotros podemos imitar a nuestro Señor Jesús. Pero no solamente Dios nos muestra su gracia en llamarnos a la obediencia, como lo hizo con Noé en este capítulo 7 de Génesis. También vemos que lo hace al revelarnos su voluntad. Y con Noé lo hizo en el capítulo anterior, en el capítulo 6, y ahora también, 100 años después, él vuelve a decirle, antes era algo tal vez un poquito menos exacto temporalmente hablando, voy a destruir la tierra, no sé cuándo, pero 100 años después le dice lo siguiente en el versículo 4, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Es lo mismo. Dios no ha cambiado ni un ápice lo que él había revelado en un principio. Esta es la voluntad de Dios. Lo va a hacer. No se han detenido sus planes. Ha pasado 100 años y mucha gente puede pensar que Dios olvidó su promesa. Y sin embargo, Dios está claro con todo lo que viene para su voluntad. Tiene todos sus propósitos inamovibles y todos perfectamente. Así que le dijo Noé, 7 días más. En 7 días más, el trabajo de los últimos 100 años van a tener perfeccionado su propósito. Van a ver entonces luz, la razón por la cual tu esfuerzo ha estado aquí día tras día presente. ¿Por qué? Porque tú y todos los que están contigo van a entrar al arca. Esta es una manera también que olvidé mencionar de cómo Él muestra su gracia. ¿Quién es mencionado como justo en este pasaje? Solo Noé, solo Noé. Sin embargo, él, para promover, sin embargo, Dios, para promover eh, que el hombre volviera a llenar la tierra, cuidar de los animales y de su pacto, pero también por la manera en que Dios se relaciona siempre, siempre con el hombre, con, como con un pueblo, y no solamente de manera independiente,
no solo él, sino que también su esposa y las familias de sus hijos van a entrar en el arca y van a tener preservación. Para cuando ustedes piensen en sus hijos, para que cuando ustedes piensen en la razón por la cual nosotros bautizamos a nuestros niños, recuerden eso. Nuestra familia, claro, cada uno de ellos tiene una voluntad, cada uno de ellos tiene su propia dirección hacia Dios. Su corazón puede querer someterse al Señor o querer ser rebelde. Sin embargo, Dios nos trata a nosotros como un pueblo. Y Dios bendice a nuestra familia por amor a su gran gracia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos alcanzado su gracia también. Nuestros niños tienen entonces tremenda bendición por estar en un hogar cristiano. Pero aquí a él le dice, te quedan 7 días. Y yo me imagino cómo fueron esos 7 días. Cuando las fechas importantes están acercándose, ¿cómo te pones? Yo me pongo ansioso, me cuesta dormir. De repente, no sé, me llevo a comer las uñas a veces. La gente se pone muy nerviosa. Cada uno reacciona de distintas maneras. Imagínense, 100 años esperando lo que va a pasar en 7 días. Y no es cualquier cosa, no es el cumpleaños que viene después de un año, no es no sé, un mundial de fútbol, alguna cosa así. Es el diluvio universal. Es algo tremendo, tremendo lo que viene para adelante en 7 días. Y es la pregunta que normalmente nosotros hacemos a los cristianos cuando pensamos en la predicación del Evangelio. Si sabes que a alguien se le viene un camión encima y está parado, no vas a por lo menos gritarle, córrete. Claro que sí. Vas a gritar, sálete ahí, sálete ahí. Yo me imagino cómo estaba Noé, tratando de terminar las últimas labores, preparar los alimentos, hacer una revisión de las obras, viendo el tema de que los animales estén llegando, todo como corresponde, y a la vez, con mucho amor, yendo a cientos de conocidos, a pesar de las bromas, las burlas, los enojos y las agresiones, yendo a anunciar que la esperanza es viva, que la promesa dada en Génesis 3:15 de que van a ser una descendencia de la mujer que le pisará la cabeza a la serpiente y va a librarnos realmente de la opresión del pecado, va a ocurrir a pesar del gran juicio de Dios, a pesar de la rebeldía y el enojo del hombre y de este hombre rebelde que ignora a Dios. Dios va a cumplir su promesa. Y Él está yendo a predicar. Él es el predicador de su tiempo, como dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que es el predicador de la justicia. Y Él, entonces, aprovecha estos 7 días. Y luego de eso, entonces, Dios va a hacer llover por 40 días y 40 noches. Y dice raeré, que es como lo que raer es pasar un material durísimo sobre, por ejemplo, el cuero. Él va a barrer todo lo que hay en la tierra. Capítulo 6 nos decía que la va a destruir, la va a cambiar. Es lo que hemos estado viendo en las charlas de Génesis, justamente. Un cambio increíble, abrupto, durísimo que enfrentó la creación. Y Dios le está contando su voluntad a Noé, una muestra de cómo Él trata a su pueblo, cómo Él trata a sus escogidos. Nosotros mismos no somos gente que andemos con Dios, pero no tengamos fuente de su voluntad. No estamos llamados a andar en ignorancia, sino que en la luz, en el conocimiento que antes era misterioso, pero que ha sido revelado a nosotros. Antes no se entendía bien, pero ahora sabemos. ¿Por qué? Porque Cristo es la parte cúlmine de toda la revelación de Dios. Y en Cristo entonces el pueblo de Dios puede entender su voluntad. Jesús decía que nos llama amigos. ¿Y por qué nos llama amigos? Porque estamos llamados a obedecer su voluntad, pero también conocemos todo aquello que el Padre le revela.
Esa relación especial es la que Dios tiene con su pueblo. No tiene a su pueblo en ignorancia, sino que le habla, se revela a él. Así que dio todos los plazos para lo que venía para adelante. Dios mostrando su gracia. Hemos visto entonces cómo muestra su gracia en la justicia que es otorgada a Noé al llamarlo a la obediencia y al revelar su voluntad. Pero él también podemos ver cómo lleva todos sus planes, tanto en la vida de Noé como en toda la creación adelante. Entonces, ¿cómo son las relaciones de gracia que Dios tiene con su pueblo? ¿Cómo son las relaciones que Él tiene de gracia con su iglesia hoy? Desde el principio, con Noé. Siempre de esta manera, en medio de una relación de gran gracia, entonces hay obediencia y Dios cumple sus planes. Siempre es así. Siempre es así. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, el pasaje nos lo menciona varias veces. Vemos la obediencia a la voluntad de Dios que hay en Noé. Se lo menciona varias veces. Entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, como vemos en el versículo 7. Nuevamente, ahora entró con Noé en el arca, macho y hembra, los animales. ¿De qué manera? Como mandó Dios a Noé, versículo 9. Entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, las mujeres de Noé y las tres mujeres de los hijos con él en el arca. Y el versículo 5 nos dice, y Noé hizo todo lo que Dios le ordenó, todo. En una relación de gracia, Dios capacita a su pueblo y a sus escogidos, como Noé, para que anden en sus caminos. Y Dios lleva a cabo sus planes. Podemos verlo en la obediencia, pero también podemos verlo en el tremendo relato que se nos viene. Lo que aparece en los versículos siguientes es durísimo, durísimo. Yo creo que solo presenciar eso tendría tal nivel de miedo, y yo no me considero una persona miedosa de las cosas naturales, ni me gusta hacer trekking y subir y hacer cosas un poco arriesgadas de repente, medio loco, pero me imagino estar en la escena. Ponte en la escena de lo que está pasando al final del capítulo 7, las cosas que están pasando aquí. Llegó al séptimo día, pero así exacto como Dios dijo. En el séptimo día, luego de que habló con Noé, el diluvio sobre la tierra. Tan claro que Noé se preocupa de transmitir esto, de tal manera que por generación tras generación, la fecha de cuando ocurrió esto está presente. Moisés nos otorga a nosotros su palabra, la palabra de Dios por escrito aquí, y podemos ver entonces que en el año 600 de la vida Noé, en el mes segundo, el día 17, está súper claro, Dios cumplió su promesa de traer un diluvio sobre la tierra. Y con una rudeza enorme, de tal manera que llueve exactamente por 40 días y 40 noches. Un número que nosotros vamos a ver presentes en muchas ocasiones en que Dios muestra su juicio sobre la creación y sobre el pueblo de Dios. La próxima vez que lo veamos es cuando el pueblo esté 40 años en el desierto. Esos mismos 40 días y 40 noches son los que Jesús estuvo en el desierto. Dios probando a su Hijo y el Hijo mostrándose fiel como el verdadero pueblo de Dios, como el verdadero Israel. Y aquí nosotros vemos también cómo vinieron con Noé al arca todos los animales, porque no fue Noé, como tal vez puedas ver en alguna película que está por ahí, que casi que los va cazando o los va amarrando, sino que Dios, soberano sobre todo, lleva a los animales al arca. Y los animales entran al arca de dos en dos. ¿De qué manera? Como le había mandado Dios. Y luego es Dios quien cierra la puerta. Eso es algo tremendo, porque es Dios quien manda a construir, es Dios quien se revela, es Dios quien halla justo a Noé, es Dios quien lleva los animales, es Dios quien otorga las técnicas de construcción, es Dios quien se revela vez tras vez en las fechas correctas, es Dios quien cumple con sus promesas, así, tal cual como Él dijo. Es Dios quien trae juicio y es Dios quien muestra misericordia. Un relato de la obra de Dios libre, soberana,
sobre su creación y en específico sobre sus escogidos. Y tal cual, entonces, como había dicho, el arca cumple su función, como nos dice el versículo 18, y flota el arca sobre la superficie de las aguas. Dios manda a construir un arca, Dios da fidelidad al corazón de Noé, y el arca resulta ser realmente el instrumento de rescate para el hombre del agua. Y aquí hay algo. Yo creo que mi corazón me llevaría a pensar, o tal vez el corazón de algunos de ustedes, a pensar que en ese momento lo que más podríamos desear, al igual como todos los hombres que se quedaron afuera, es que por favor se abriera la puerta del arca. Y tal vez pensamos en el arca como la salvación. Sin embargo, lo que llevó a Noé a la obediencia fue el entender, por medio del Espíritu Santo, que su salvación estaba al poner su confianza en la promesa de Dios, no en el arca en sí. Pero el arca, por supuesto, se mantuvo a flote. Y su juicio se llevó a cabo tal cual él había dicho. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Tal cual Dios lo había dicho, como nos menciona el versículo 21. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Y fueron raídos de la tierra, como les dije. ¿Y quedó quiénes? Solamente Noé y los que estaban con él en el arca, como nos dicen los versículos 23 y 24. Así que la voluntad de Dios se cumplió perfectamente, porque así sucede siempre en la voluntad de Dios. Y es lo que podemos ver en específico en la vida de Noé también. Y eso es lo que podemos ver en la vida del pueblo de Dios y podemos ver en la vida de nosotros el día de hoy. Así que veamos algunas aplicaciones ahora. Y aquí hay algo que me gusta mucho. Tenemos una narrativa y es muy fácil que nuestro corazón nos llegue a pensar, oye, ¿cómo es que deberíamos aplicar esto? Bueno, sí, bueno, tal vez tú estás pasando por un diluvio en tu vida. Tal vez, y nos ponemos a medios poéticos para analizar esto, pero qué bueno que es que la Escritura nos explica cómo nosotros debemos entender su propia palabra, la palabra en sí misma. Segunda de Pedro 3, versículos 14, nos va a mostrar esto. Para que ustedes lo tengan ahí abierto. Van a ver cómo en esa generación, en la de Pedro, ya se estaba advirtiendo que dentro de la iglesia iba a llegar gente que iba a despreciar la promesa de Dios. El versículo 4 nos dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Gente que piensa que Dios no cumple su palabra. Gente que cuando escucha la advertencia de que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, se ríe, lo desprecia, no lo cree, no tiene fe. Y esta es la manera en que luego Pedro le explica a la iglesia que realmente las promesas de Dios son fieles. Estos ignoran voluntariamente, dice el versículo 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios y los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿Y qué pasa con nosotros? Menciona más adelante, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en la cual mora la justicia. Nos dice el versículo 13. Así que esta es una aplicación para nuestro tiempo. No te olvides, la palabra de Dios se cumple. Dios no retarda su promesa. Es por su misericordia que al día de hoy aún no ha regresado Cristo. Y es por su misericordia que Cristo va a regresar. Y cuando ese día llegue, de igual manera como en el pasado por agua fue destruido todo, ahora nadie va a poder librar, ningún injusto se va a poder librar de la mano del Hijo de Dios. Nadie. Y eso es temible. Si les puede asustar una imagen de una película con cataclismos y con escenas así, se hacen un trabajo más grande de imaginarse cómo fue realmente lo que pasó en el mundo
Como está en el relato de Génesis 7, nada de eso se compara con lo que viene para aquellos que ignoren la voluntad del Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor. Así que tu corazón tiene que estar firme, firme en Él. ¿Y de qué manera se nos exhorta eso en 2 de Pedro? Capítulo 3, versículo 17 en adelante. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuelta de vuestra firmeza. Antes bien, o sea, todo lo contrario, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nuestro llamado como iglesia es mantenernos firmes, firmes, firmes. No mirar al lado, no mirar al que está en otra vida diciendo, oye, él prospera. A nosotros está difícil por la fidelidad al Señor. No, tenemos firmes la promesa. Dios es fiel. Dios estuvo con Noé durante esos 100 años cuando estaba construyendo el arca. Dios es fiel con nosotros también. Dios es fiel con su iglesia, Cristo Rey. Dios es fiel contigo, que estás temiendo, que estás dudando de si vas a poder mantenerte fiel a la promesa del Señor. Y Dios es fiel también con aquellos que se arrepienten cuando se dan cuenta que están en pecado. Dios es fiel porque Él es altamente misericordioso. Nadie se compara a su misericordia. Pero necesitamos saber algo más. Algo más. ¿Qué pasa si la gente no se arrepiente? 2 de Pedro, versículos 5 y 9 nos dice justamente eso. Versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y el versículo 9 sigue, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No creas que si no reconoces que necesitas del perdón de Dios, que has obrado en contra de su voluntad, que has ignorado la sangre de Cristo, vas a tener un buen pasar en ese día. En el tiempo de Noé, Dios cerró la puerta del arca y no la volvió a abrir. Por eso, como dice Isaías 55, busca a Dios ahora mientras puedes encontrarlo. Eres alguien que cree en Cristo y estás viviendo en pecado. Si no estás escuchando la voz de Dios también, hoy, no mañana, hoy es el momento de tu arrepentimiento. Hoy es el momento en que debes buscarle. Y vas a encontrar, como vimos en la liturgia, a un Dios que es misericordioso con nosotros. No sabes cuándo va a ser que regrese Cristo. Arregla cuentas con Dios hoy. Para que como nosotros, como el resto, como el pueblo de Dios, puedas tener esperanza en ese día. De que lo que viene para nosotros no es destrucción, sino que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Es una vida eterna junto con Cristo, nuestro Señor. En eso pon tu esperanza. No la pongas en un mundo que no tiene que entregarte. Les invito a que oremos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque desde un principio has mostrado tu gracia para preservar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos has revelado tu justicia en el Evangelio de Jesucristo, porque nos has llamado a la obediencia y no nos tienes en ignorancia, sino que nos cuentas, Señor, tu voluntad. Y aquí está la eternidad. Gracias, Señor. Y gracias porque todos tus planes, al igual que en el tiempo de Noé, para la creación y para tu pueblo siempre se han cumplido, sin que nada cambie. Gracias, Señor, porque tú has sido quien sostiene a tu pueblo para que andemos en obediencia, no por nuestros méritos, que nos equivocamos día tras día, sino por tu propia misericordia y porque todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, a no decaer de nuestra profesión. Y también, Señor, a todos aquellos que no te honran ni reconocen a Jesucristo, que puedan venir hoy, no mañana, cuando tengas muy tarde, arrepentimiento, Señor. Te pido esto, Padre, confiando en Jesucristo, confiando en tu voluntad. Amén.